Bienvenidos, muy buena noche. Aquí comienza una nueva edición de 8:30. Hoy es miércoles 21 de enero. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamil, muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Nos encanta recibirlos en este espacio, por eso tenemos habilitadas nuestras redes sociales para que nos acompañen y participen. En @830 en Instagram, @830 en Twitter y nuestra página www.830.com. La señal en vivo de este programa la pueden ver a través de www.cmi.com.co. Hoy quiero iniciar con una buena noticia y es una investigación que se ha hecho en un diario que se llama Frontiers o Fronteras, que habla sobre el poder de los olores, Yamil, y cómo los olores pueden alterar o modificar el comportamiento de las personas. Claro. Cuando usted siente que una persona huele bien, pues le genera unas cosas, cuando siente que no huele tan bien le genera otras cosas. O los espacios, por ejemplo. Exactamente. Hay un olor en especial que según esta investigación hace que la gente confíe más en usted o en lo que pasa en ese espacio. ¿Cuál es? ¿El jazmín? No, el olor a lavanda, más o menos se acerca. Ah, pero por ahí, lavanda. Exactamente. ¿Qué significa entonces? Eso es una composición floral que genera que las personas cuando están en determinado espacio y tienen este olor confíen más unas y en otras. Genera un ambiente, digamos, de mejor armonía y hace que eso suceda. A eso obviamente son investigaciones, experimentos que se hacen, pero les recomiendo ese olor para generar un buen ambiente. O sea, perfume de lavanda para que usted confíe en mí. Exactamente. Bañes en lavanda. ¿No? Muy bien. Diga unas goticas nomás. Muy bien. Vamos al primer tema de la noche. Julieta, los alimentos transgénicos. Vamos a tratar de definirlo de la manera más simple. Algunas semillas que a través de la biotecnología son intervenidas para provocar algunos cruces de especies que jamás la naturaleza hubiera dado de forma espontánea. Natural. ¿Correcto? Exactamente. Pues muy polémico, ¿no? Algunos países han cerrado las puertas a ellos, otros no. Hay diferentes opiniones con respecto a las consecuencias que pueden dejar, también el desconocimiento. En fin, es un tema álgido, repito, polémico, pero de interés mundial. Aquí inicia un especial con nuestro compañero Alejandro Masuera. Bien, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hubo, Alejandro? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Muy buena su introducción, porque los elementos transgénicos, las semillas transgénicas, eran lo que usted decía, cruzar, por ejemplo, un gen de un virus o un Por gen de ejemplo, otra a una planta. semilla del maíz, ponerle un gen de un virus para lograr ¿qué? Para lograr, por ejemplo, hacerla resistente a pesticidas. Ajá. Entonces, que cuando se utilicen los pesticidas no la afecten, o para que no la ataquen las plagas. Sí. En principio, los transgénicos se plantearon con la necesidad de disminuir la hambruna en el mundo, en una época en que había mucha hambre, sobre todo en la parte de África, en el continente africano, pero los detractores dicen que esto ha traído más problemas que beneficios. Sí, resultó quizá más cara la cura que la enfermedad. Es todo un tema, porque los que lo defienden apasionadamente, y los que los atacan también. Esto es por todo el mundo que se da este choque. Primera entrega de alimentos y semillas transgénicas aquí en 8:30. En 1983, unos biotecnólogos le introducen el gen de una bacteria a una planta. Y en 1986, la multinacional Monsanto crea un tabaco genéticamente modificado. Surgen así las semillas transgénicas. Organismos que se han creado a partir de la manipulación genética que tiene cada especie, donde se traslada información de una planta a un animal o de una bacteria a cualquier otro organismo. En Colombia existen 5 tipos de cultivos en los cuales hay presencia de transgénicos. Se implementaron con la promesa de darle beneficios al agricultor. Las semillas transgénicas son importantes porque es el avance más reciente que ha tenido la tecnología de incorporar nuevas características que tal vez por cruzamiento convencional no se podrían lograr. En Colombia los transgénicos buscan 2 mejoras: hacer los cultivos resistentes a plagas y a ciertos venenos que son empleados para atacar insectos y enfermedades. Sin embargo, estos logros son cuestionados por diversos profesionales ambientales, campesinos y ciudadanos del común, quienes, como en todo el mundo, donde el tema genera un gran rechazo en varios grupos, aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Han hecho una causa común en contra de este tipo de semillas. Un caso emblemático es el caso del algodón transgénico en Córdoba, donde agricultores en el año 2011 y 2012 perdieron más de 8.000 millones de pesos por una semilla transgénica que se le dijo que no necesitaba fumigarse
y vino las plagas y arrasaron con la plantación. Quieren llevarse el maíz. ¿Cómo así? Los detractores afirman que en el país han existido casos en los que los transgénicos no han dado el rendimiento deseado, como en el 2013 en el Espinal, donde los cultivadores del maíz manipulado genéticamente perdieron dinero, pues las mazorcas no se llenaron de granos, a diferencia del sembrado en resguardos indígenas que utilizaba semillas nativas y el cual dio un rendimiento óptimo. Y cuando los agricultores fueron a hacer el reclamo al ICA y a las empresas, lo que dijeron es, no, eso no fue un problema de las semillas, sino un problema de clima. Entonces ahí uno ve que en realidad no hay un control de las autoridades competentes que verdaderamente esté beneficiando a los agricultores, sino que gran parte de toda esta promoción de los transgénicos está beneficiando más a las empresas transnacionales que están controlando las semillas. Pero frente al mismo caso, los representantes de las multinacionales tienen otra opinión. Las características de transgénesis no son para rendimiento, no son para tener un grano más grande, no son para ser más resistentes a esas condiciones climáticas, sino solamente tenemos dos características hoy a nivel comercial, y una es la resistencia a insectos y otra es la tolerancia a herbicidas. Pero así como algunos atacan, otros profesionales de la ciencia y representantes de las multinacionales que los comercializan, los defienden y afirman que los temores frente a este tipo de tecnología no tienen un sustento científico. Los cultivos genéticamente modificados son los cultivos más evaluados en la historia de la agricultura. A ningún otro cultivo que hoy en día se siembre en el mundo se le hacen tantos análisis para poder permitir su regulación. Antes de poder ser comercializados, aquellos desarrolladores tienen que evaluarlos en cuanto a inocuidad para el ser humano, animales o el medio ambiente. Y una de las características para poder ser aprobados es que tienen que ser tan iguales como su contraparte convencional o tan seguros como su contraparte convencional. Pero los críticos de los transgénicos no están de acuerdo en que estos no causen efectos nocivos en la salud humana. La Comisión de Bioseguridad de la Unión Europea encargó a la Universidad de Caen y esta a su vez al profesor Eric Seralini un estudio de bioseguridad de los transgénicos. Él demostró, alimentando roedores durante 2 años, que después del consumo reiterado de maíz transgénico, las ratas desarrollaban tumores cancerígenos. Cuando una empresa hace sus pruebas sobre toxicidad de alimentos con maíces transgénicos, las hacen nomás durante 3 meses. ¿Sí? O sea que nosotros puede ser que a corto plazo no veamos efectos, pero en el cuerpo hay unos efectos acumulativos que son evidentes. Los transgénicos son unas semillas que germinan en medio de una gran polémica. Para algunos es el medio para tener una producción industrializada de manera óptima, pero para otros solo hay un ánimo de lucro de las empresas que controlan estas semillas, que para ellos son más perjudiciales que benéficas. Alejandro, pero ¿cuál es el alcance de estos productos transgénicos en Colombia? Es decir, ¿cómo estamos nosotros? Pues como lo veíamos en la nota, hay 5 ya plantas que son transgénicas, o sea, las que hay sembrados de transgénicos. Pero aparte de eso, por los TLCs y por toda la importación de alimentos que tenemos hoy en día, nos llega, por ejemplo, maíz de Estados Unidos. En Estados Unidos casi todo el maíz es transgénico. Nos llega soya de Argentina, de Brasil, que esa soya también es transgénica. Entonces, lo que dice la gente es que, por ejemplo, hoy nosotros nos estamos comiendo una arepa transgénica. Entonces, pues los detractores dicen que debería en los alimentos que consumimos decir. Exactamente. Creo, Alejandro, corríjame usted, Francia es un país libre de alimentos transgénicos, ¿verdad? El primero del mundo, que se declaró totalmente libre de transgénicos. En la Unión Europea se prohíben otras variedades, por ejemplo, el maíz que nos llega a nosotros en ninguna parte de la Unión Europea se acepta. Sí. Pero como tal, sin ningún tipo de transgénicos, Francia fue el primer país del mundo en declararse oficialmente. Bien, en la segunda entrega, ¿qué veremos? Hablaremos del tema de semillas nativas, cómo afectan los transgénicos las semillas nativas, o si las afectan o no, porque es pues, parte del debate. Hablaremos también de las regulaciones que hay en el país y que supuestamente afectan a los campesinos en el tema de transgénicos.
Ahí está. Muchas gracias, Alejandro. Próximamente la segunda entrega de alimentos transgénicos aquí en 8:30. Y ahora que hablábamos de Francia, a propósito de ese tema, Francia también es cuna musical y la importancia y la relevancia que en este espacio le damos a la música nos invita directamente a conectarnos con Francia. Sí, señor. Además, con esos sonidos que en cuanto uno empieza a escucharlos, tienen un impacto muy fuerte en el ánimo de las personas. Esta canción, que es el Vals de Amélie, y que seguramente en casa todos recuerdan muy bien, es del año 2001. Un músico francés llamado Jean Tiersen es el encargado de hacer toda la banda sonora para la película Amélie, de Jean-Pierre Jeunet. Ahí, digamos, ocurre un fenómeno muy particular que ocurre, pues, digamos, no tan seguido, y es que la película alcance cierta independencia de la banda sonora, hasta el punto de que la banda sonora se vuelve casi que igual de reconocida, igual de famosa. Este señor tiene una particularidad. Si ustedes recuerdan, hay unos instrumentos, unos pianos de juguete que se le entregan a los niños para iniciarlos en la práctica del piano. Él lo convirtió en un instrumento musical, y Amélie tiene también partes en el que él interpreta piano de juguete, y por eso tiene ese sonido ingenuo, infantil, muy especial y también muy romántico. Ahí está, con ese sonido mágico francés. Vamos a un corte comercial para que lo disfruten en unos segundos. Ya volvemos aquí en 8:30.